Capítulo 19. Cuando el Señor tu Dios destruya las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y esto era con el propósito de que las ciudades no estuvieran muy lejanas, las ciudades de refugio. ¿Se acuerdan que pues ya iban a estar distribuidos en todo el territorio de Canaán? Pero tenía que haber 6 ciudades. Estas eran las 3 primeras y después, cuando creciera más, iba a haber 3 ciudades más. Y el objetivo era que si algún accidente sucedía, como el que vamos a ver a continuación, pues pudieras llegar a más tardar en mediodía a esa ciudad de refugio y que no te alcanzaran. Porque si tienes que caminar, imagínate, por más de un día, pues ya después con el cansancio y todo, llegaba el vengador de la sangre y te mataba. Entonces tenían que estar esas ciudades cercanas a todas partes. Dice, y este es el caso del homicida que huirá allí. Verso 4. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Si estaba cortando la leche y ¡ay! Se me chispoteó y adiós. Dice, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si el Señor tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. O sea que iban a ser en total 6 ciudades. Y la condición es, pues, en la medida que ustedes empiecen a obedecer al Señor, en la medida que ustedes comiencen a poner por obra todos sus mandamientos, pues iba a ir ensanchando su territorio. Y va a llegar el momento en que se iban a extender sus fronteras, y va a llegar el momento en que iban a tener más ciudades. Y esto era con el propósito de lo que dice el verso 10, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. O sea, si uno se echaba a correr y resulta que sí lo hizo a propósito y se metía a una de esas ciudades, entraban, lo sacaban así arrastrando de las greñas y se lo entregaban al vengador. Y ahora sí, mátalo. Imagínense, porque recuerden que no había cárceles. Y bueno, de esa manera pues ya se completaba la justicia. Dice, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que el Señor tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Y bueno, pues esto tenía que ver con que, bueno, ya ven que en los terrenos se ponen unas alambradas para separar los terrenos, pues podía ser que alguien pues se levantaba así muy de madrugada y quitaba los postes y le aumentaba un poquito más a su terreno. Entonces dice, pues no hagas eso, no le aumentes a tu territorio.
Verso 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea que mínimo tenía que haber 2 testigos para manifestar una acusación. Es por eso que Jesús estableció este mismo principio. Dice, cuando tu hermano peque contra ti, ve y primero a solas. Dile, oye, ¿sabes qué? Pues me fallaste en eso. Primero, estando tú y él a solas, trata de arreglar la situación. Si no, entonces ahora sí, toma a 2 o 3 testigos para que en presencia de ellos conste toda palabra. Y ellos son imparciales y todo eso. Si ni aún así, bueno, entonces sí ya díselo a toda la congregación. Y si ni aún así quiere reconciliarse, pues ya tenle por gentil y publicano, o sea, no es creyente. Y pues ya, no hay nada que hacer. Así que el mínimo para manifestar una acusación legal era de 2 o 3 testigos. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. O sea que si alguno llegaba y decía, no, yo vi a que se robó la vaca y no era cierto. Resulta que dijo una mentira. Bueno, pues ahora resulta que él tenía que pagarla y agregarle a eso por haber mentido. Y ustedes recuerdan, esto se cumplió aunque alguien no lo creía, aunque alguien ni siquiera era hebreo. Se cumple en la vida de Amán. Recuerdan que fue el que pensó destruir a toda la raza hebrea, fue el que pensó aniquilarlos. Y él quiso llevar a la horca a Mardoqueo. Y resulta que él terminó él ahorcado junto con sus hijos. Así que botellita de Jerez, todo lo que dijo sería al revés. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una acusación falsa. Verso 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Claro que al escuchar eso pues ya iban a temer los demás. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así que este es el mismo texto que Jesús explica e interpreta en Mateo capítulo 5, versículo 38. Porque resulta que este texto se empezó a interpretar equivocadamente. Recuerden que Jesús vino a darle la interpretación correcta a la ley de Moisés. Ya para la época de Jesús había alrededor de 24 escuelas rabínicas, esto es, escuelas de rabinos que interpretaban la ley de diferente manera. Unos la interpretaban de una manera, otros de otra. Por eso él a cada rato decía, bueno, ustedes oyen que ha sido dicho, pues yo les digo. O sea, él vino a interpretar y a darle el verdadero significado a la ley. Y uno de los significados más difundidos de este texto ya se habían llevado al extremo y en vez de interpretarse como Dios lo había, la intención de Dios al dar este mandamiento no es que véngate a como dé lugar. O sea, si alguien te la hace, tú págasela, ojo por ojo, diente por diente. La intención de Dios era que se efectuara una justicia con equidad. O sea, que si alguien te hacía un daño, como la tendencia del ser humano es dar el doble, o sea, la tendencia nuestra es, me dejaron un ojo morado, pues yo le voy a poner los 2 ojos morados. O sea, es nuestra tendencia carnal. Cuando te hacen algo, nuestra tendencia nos lleva a hacerle el doble. Estás tan enojado que lo exageras y quieres hacerle más de eso. Así que este principio tenía como propósito, esta ley tenía como propósito, ¿sabes qué? No pagues más allá de lo que te hicieron, o sea, tampoco exageres, no exageres la ofensa. Y el problema fue que se interpretó, no te tienes que vengar. Si alguien te hace algo, véngate a fuerza. Entonces ya era una regla. Se consideraba un acto de dignidad que tenías que vengarte si te habían hecho algo. Entonces Jesús viene y lo interpreta correctamente. Y les dice, bueno, ustedes oyeron que ya se forza, ya se ha
manipulado este texto y se ha llevado al extremo de que le tienes que pagar a tu enemigo lo que te hace. Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Yo te digo, no resistas al que es malo. Antes, si alguien te abofetea, te da una cachetada en la mejilla izquierda, ponle también la derecha. Si alguien quiere quitarte la capa, pues dale todo, dale la túnica. Si alguien quiere llevarte 1 milla, pues camina 2 millas. Entonces, como Jesús lo interpreta, ¿sabes qué? No trates de vengarte. Quita todo deseo en tu mente de vengarte. No pagues mal por mal. Porque recuerda que Dios tiene misericordia de malos y buenos. Porque si nada más amas a los que te aman, pues qué diferencia hay contra los que no conocen a Dios. Ellos lo hacen también. Así que vemos cómo, una vez más, Jesús viene a darle el correcto significado a cada uno de los mandamientos de Moisés. Por eso es que él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a anularla, a decir ya no sirve, ya no vale, sino a cumplirla y a darle el propósito verdadero. Capítulo 20. Ahora vamos a ver algunos principios con respecto a la guerra. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y pues realmente el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos egipcios. Pues era gente en realidad no entrenada para la guerra, era un pueblo verdaderamente insignificante. Y de repente iba a venir a guerra contra pueblos en las ciudades cananeas, pues mucho más poderosos que ellos. Pueblos en los cuales ya se trabajaba el hierro, ya tenían unos carruajes impresionantes. Sería el equivalente como que pues un ejército actual de un país del tercer mundo que llegue ahí con sus escopetas y todo y entra con los tremendos tanques de guerra y armamento nuclear, imagínate, pues llegas ahí tú en el llanero solitario y viene de frente un tanque, pues sale corriendo con todo el caballo, ¿no? Entonces, lo que le dice es que no te apantalle el armamento de esos pueblos. Que al ver ese tremendo ejército, no digas, ahora sí ya, hasta aquí llegué. Sino recuerda quién es el que pelea por ti. No con fuerza, no con poder, no con espada, sino con mi Santo Espíritu. Es el Señor el que pelea por nosotros. Por eso dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Así que sepas que es Dios quien pelea por ti. ¿Se acuerdan cuando Eliseo estaba ahí con su siervo y que rodean a Israel y están ahí todos los carros y los caballos? Y el siervo le dice a Eliseo, ahora sí ya hasta aquí llegamos, mira nada más. Y Eliseo ora y le dice, Señor, muéstrale a mi siervo, dale una revelación de lo que verdaderamente está ocurriendo, porque lo que vemos es temporal y lo que vemos no es lo real. Lo real es lo que no vemos. El mundo espiritual que no vemos, ahí está la verdad, ahí está la realidad. Y de repente Dios le da una revelación a este siervo de Eliseo y se da cuenta que estaba todo un ejército angelical, que era mucho más que el ejército que estaba ahí contra ellos. Y en ese momento dijo, no, pues así estoy confiadísimo. Así que esto es lo que dice el Señor, que esta sea nuestra actitud de confianza, en que pues a lo mejor hay muchos retos delante de ti. Y bueno, pues si tú piensas que vas a enfrentar los retos en tu vida con tus recursos, pues entonces sí hay mucho que temer. Pero cuando te das cuenta que de tu parte está el Señor, ¿qué puedes temer? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ni a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que el principio es, no tengas miedo. Mayor es el que esté en ti que el que esté en el mundo. No tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y recuerda esto, ¿en qué momento te salvó el Señor? ¿En qué momento Dios te manifestó
su amor? ¿En qué momento es cuando Él te ha manifestado que está más de tu lado? ¿Cuando levantaste tu mano para recibirle como tu Salvador? ¿O en qué momento se manifestó más a tu favor? Cuando estábamos en lo peor de nuestro pecado y de nuestra maldad, en nuestro peor orgullo, en nuestra peor maldad, ahí fue cuando Él, viendo tu necesidad, decidió enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Así que si te amó, estando en en una situación de enemistad, ¿cuánto más ahora que has sido reconciliado? ¿Cuánto más ahora que eres su Hijo amado? Va a suplir todas tus necesidades. Si cuando éramos ajenos a sus pactos, si cuando éramos rebeldes a Él, no queríamos saber nada de Él, suplió para nuestras necesidades, aún para promover más nuestra pecaminosidad, para deleitarnos en nuestro pecado. Si suplió y si permitió que todo eso pasara, ¿cuánto más ahora no va Él a darnos todo lo que necesitamos? ¿Cuánto más no va a manifestar el que está de nuestro lado? Así que dice, no temas, Él está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y vean, eso está muy simpático. Iba a iniciar la guerra, ya estaba así. Y bueno, la costumbre era que se ponía un ejército de un lado y otro ejército del otro lado. Y se empezaban a decir de cosas. La película esta de Veggie Tales está chistosísima, no sé si la han visto. Hay una película esta de los vegetalitos, en que ponen esto y le explican a los niños, le dice, en esa cultura, en estas culturas era común de que se ponían el ejército de un lado y el ejército de otro, y había, por ejemplo, ahí un valle o algo así, y se empezaron a gritar cosas de un lado al otro, ¿no? Se empezaron a decir de groserías o cosas así. Y aquí empieza a decirle los filisteos, se supone que los filisteos están peleando contra los israelitas y va a salir Goliat. Y empiezan a decir, ¿me puedes ir a traer un pollo rostizado? Y tú me puedes ir a traer a hacer los mandados. Y se están así diciendo puras cosas absurdas. Hasta que ya sale Goliat y bueno, ya llega David y todo eso que ustedes conocen, ¿no? Entonces, lo que hacía eran eso, se empezaban a decir de cosas. Y no, pues a ver, ahorita nos echamos, y de cuánto nos va a tocar, y a ver, y se empezaban a quitar el reloj y va. ¿Con quién va? Y entonces empezaba a armar, ya estaban empezando a alistarse para el combate. Y lo que sucedía, lo que le dice es que se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. O sea, tenía que venir el sacerdote y le hablaba al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. O sea, no te desanimes. Tranquilo. No temas, ni os azoréis. O sea, no te acobardes. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y el desaliento podía venir, pues como les acaba de decir, al ver tremendo armamento, o al ver que eran más, de repente, imagínate, veía que era un super ejército así, todo, y ellos hay unos cuantos, con sus ondas y sus resorteras y todo, y le dicen, no te desalientes delante de ellos, porque el Señor, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, o sea, esto lo decía el sacerdote los animaba, no se preocupen, Dios está con nosotros. Y luego los oficiales, los meros del ejército, se paraban y vean lo que decían. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Y en ese momento todos levantaron, pues varios, los que tenían casa nuevecita y no la habían estrenado, pues levantaban la mano y les decían, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Pues tenían ahí sus alfombras, sus tapices y pues vamos a la guerra, ¿no? Imagínate. Entonces dicen, no, pues órale, regrésese a su casa y disfrute de ella. Después, verso 6. Dice, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? ¿Quién ha sembrado ahí pues sus uvas y ni siquiera se ha tomado un vinito ahí de sus uvas? Y pues otra vez levantaba la mano varios, dice, órale, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Y pues se acuerdan que del desposorio, pues que ya firmaban el contrato y todo, pues ya estaban así con el ansia
de que viniera la noche de bodas y todo eso, y a la guerra. Imagínate. Ya tenías la casilla, estabas esperando ese día y ahora estás en la guerra, no puede ser. Y te dice, ¿sabes qué? Órale, regrésese, no se quede con las ganas. Dice, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? O sea, ¿quién tiene miedo? ¿Quién está aterrorizado? ¿Quién está temblando de pavor? Y entonces así levantaba todo tembeleque. Y nada, le checaban las rodillas. Le están temblando las rodillas y decía, ¿saben qué? Regresen. ¿Tienes mucho miedo? Vaya y vuélvase a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos. O sea, no atemorice el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y pues esta era una muy sabia decisión. Porque el terror es contagioso. Imagínate que salen a la guerra y de repente sale un grito ahí, ¡ah! Salen ahí corriendo, pues todo el mundo sale disparado con ellos, ¿no? No sé si te ha pasado, una vez me acuerdo en el cine, pues estábamos así viendo la película y de repente se levanta por ahí alguien así y hay un movimiento y empiezan a correr varios y tú ni sabes qué onda, pero sales corriendo. Tú ni sabes qué está pasando y ya, ¿sabes? Ya por las palomas, ¿qué les pasa? No, pues salió uno corriendo. No pasa nada, pues se acordó que tenía una cita o algo así. Entonces ya te regresas, pero piensas que se esté incendiando algo así. Pero es nuestra tendencia. Tú vas en una, no sé si han visto, por ejemplo, esto de los toros de Pamplona, que pues hay muchos que andan por ahí, van caminando y de repente ven corriendo esta multitud y también salen corriendo. Y que muchos de ellos a lo mejor son turistas o lo que sea y no saben ni qué está pasando. Pero se contagia el pavor. Así que esta era una decisión sabia. ¿Sabes qué? No sea que alguien todo atemorizado empiece a correr y salgan todos corriendo y sale peor. Así que dice, si alguien tiene miedo, vaya y vuélvase a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. O sea que los que salían eran porque verdaderamente eran muy valientes y no tenían nada que perder. O sea, pues no tenían ni casa, ni mujer, ni viña, ni perro que les largara y pues vamos, al fin que no hay que perder nada. Verso 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. O sea, primero vas a tratar de hacer la paz con esa ciudad. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. O sea, pues nada más llegabas y controlabas la nación, les pagaba impuestos y no había guerra. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. O sea, le iban a rodear. Luego que el Señor tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Y aquí es el caso de ciudades no cananeas, porque cuando se trataba de ciudades cananeas, ahí sí decía destruye todo. Pero estas eran ciudades más lejanas, que no habían tenido el problema de tanta idolatría, ni tampoco se daba la situación de los nefilim, ¿se acuerdan? De los gigantes y todo eso. Y en ese caso aquí sí podían pues dejar a los niños y a las mujeres. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, o sea, de las naciones cananeas. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Estos ya son los cananeos. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. O sea que estos sí te pueden influenciar. Estos sí están ya demasiado corrompidos, a estos sí ya destrúyelos. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Una práctica de los ejércitos
de esta época cuando destruían un lugar, una ciudad, era que cortaban todos los árboles. Pero aquí una vez más se muestra la sabiduría de Dios y le dice, mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrías destruirlo y talarlo. O sea, los árboles frutales no los destruyes porque te va a servir para comer. Pero el que no es frutal, ese sí puedes talarlo para construir baluarte, o sea, para construir armas. Construían rampas, construían catapultas y todas estas armas de guerra. Dice, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla.